Our lesson for today, buenos días hermanas, nuestra lección para hoy es redimidas de un pasado pecaminoso. Y tenemos nuestro pasaje clave en 1 de Pedro 1, 18 a 19. Dice el pasaje así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Bueno, no sé si algunos de ustedes han pensado acerca de su herencia, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, quiénes fueron. Les puedo decir que en mi familia yo tengo por parte de la línea materna, yo conozco muy bien mi línea materna, mi madre, mi abuela, bisabuela, tatarabuela. Sé quiénes fueron ellos. Mi madre nos ha contado quiénes fueron. Sé que fueron una familia católica muy conservadora, pero mi abuelo tomó por muchos años alcohol y él recibió al Señor Jesucristo y fue salvo, y pues su vida fue transformada. Pero por la línea paterna, mi padre, realmente no tenemos un buen récord de esto, porque mi padre nunca conoció a su papá. Él escapó de su casa cuando él tenía 8 años y él empezó a trabajar. Cuando él tenía 30 años se convirtió en un hombre con dinero, y luego a los 50 años más o menos, ese tiempo, empezó a tomar muchas bebidas alcohólicas y él murió por complicaciones de alcohol. Entonces, gracias a Dios, él pudo recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero aunque mi herencia no ha sido la mejor, o sea, lo que nos transmitieron nuestros padres, como dice en este versículo, pero nosotros sabemos que con el Señor Jesucristo somos nuevas criaturas y somos más que vencedores. Y nosotros sabemos que la preciosa sangre del Señor Jesucristo dice que nos ha hecho nuevas en Cristo, y Él ha pagado el precio por nuestra libertad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotras, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, en esta escritura nos dice muy claramente que el Señor Jesucristo se dio por nosotros. Vamos a mirar esta escritura en 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo útil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En esta lección, redimidos de un pasado pecaminoso, esto es uno de los pasajes clave en esta lección. Entonces quiero dar 5 puntos acerca de estos versos. El primer punto es que Dios escoge todo tipo de personas y salva diferentes tipos de personas. O sea, Dios no mira nuestra si nosotros somos educadas o si no somos educadas. Dios no mira esto. Dios no mira si la persona tiene dinero o no tiene dinero. ¿Por qué? Porque Dios escoge todo tipo de personas. Y Él escogió dentro de sus discípulos, Pedro y Juan fueron pescadores. Tenemos también Mateo fue un cobrador de impuestos. Entonces Él escogió personas de diferentes antecedentes, y asimismo Dios escoge personas que al parecer parecen insignificantes a los ojos del mundo, pero Dios los escoge. ¿Por qué? Porque tiene un plan perfecto con cada vida. Y lo que vemos en este versículo es que Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar al sabio. Él escoge lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Él escoge lo que es despreciado del mundo. Entonces Él escoge estas cosas. Ese es el primer punto. Tenemos un segundo punto donde Dios ha rechazado la sabiduría humana. Para Dios no es esto importante, ¿sí?
La sabiduría Dios la ha revelado a quienes, muy claramente lo dice este verso, a los débiles, a los necios y a los de poco valor. El otro punto que podemos decir es que nadie puede alcanzar salvación por su intelecto o su sabiduría humana. Realmente las personas piensan que entre más tengan un nivel alto de educación pueden alcanzar la salvación, pero sabemos que la salvación no se alcanza por esto. Solamente hay un nombre en el cual podamos ser salvos, y es en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros creemos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando nos sometemos a su vida, es cuando nosotros recibimos la salvación. Otro punto que me gustaría mencionar es que Dios escoge personas pecadoras. ¿Por qué? Porque solamente pecadores necesitan ser salvados, y nosotros sabemos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y finalmente, el último punto es que Dios da honor y dignidad a todo tipo de personas. Entonces, estas personas que Dios ha escogido, a pesar de que nuestra herencia no ha sido la mejor, no hemos tenido una descendencia honrosa, en Cristo Jesús tenemos una nueva herencia. Entonces vamos a ver el primer punto de esta lección. Entonces el primer punto que vamos a mencionar es que el Señor Jesucristo nos ha redimido a nosotros de un pasado pecaminoso, y en Cristo Jesús tenemos un nuevo linaje. Vamos a revisar primero la genealogía del Señor Jesucristo para entender un poco acerca de este punto. Y tenemos algunos pasajes aquí en el tablero que vamos a usar. Entonces, el primer pasaje que vamos a leer es Mateo 1, los versos 3 al 12 y el verso 16. Dice la escritura lo siguiente. Entonces, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judá engendró de Tamar a Fares, y Sara Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Booz, Booz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y el verso 16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, ¿por qué estamos utilizando esta genealogía? De pronto ustedes leen la genealogía, y algunas veces cuando vamos a estos capítulos lo que hacemos es que evitamos leerlos, porque se nos hacen un poco como aburridas estas genealogías. Pero es importante porque aquí vamos a ver varias cosas en la genealogía. Lo primero es que el Espíritu Santo iluminó a Mateo para escribir este evangelio y para escribir acerca de la genealogía del Señor Jesucristo. Y hay 5 mujeres que son nombradas en esta genealogía. Y sorprendentemente, ¿por qué? Porque en la cultura judía, la mujer no es importante. Digamos, el que da el nombre a la familia es el hombre, entonces el apellido. Entonces ahí vemos que a pesar de esto, el Espíritu Santo entonces ilumina a Mateo y da estas 5 mujeres. Entonces vamos a ver que estas 5 mujeres fueron parte de la línea del Señor Jesucristo, de su linaje. Pero cuando miramos estas 5 mujeres, wow, 5 mujeres suena escandaloso. Vamos a ver estas mujeres, vamos a ver que 4 de ellas fueron gentiles y solamente una de ellas fue una mujer judía. Entonces vamos a ver quién es la primera mujer. Mire lo que nos dice el verso 3 en San Mateo. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares, y Sara a Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Entonces vamos a ver la primera mujer entonces de esta genealogía.
y tenemos Tamar. ¿Quién era Tamar? Entonces nosotros debemos entender claramente porque quién era esta mujer. Entonces lo primero que podemos decir es que uno de los hijos de Jacob era Judá. Judá se casó con una mujer cananita. Esta mujer cananita tuvo 3 hijos y Tamar entonces se casa con el primer hijo. Entonces, ¿qué sucede? El primer hijo muere. Entonces, según la costumbre en este tiempo, entonces lo que se debía hacer era que si un hombre moría sin dejar descendencia, entonces el hermano debía casarse con la viuda, y eso pasó. Entonces Tamar, su suegro, le da a su hijo para que se case con ella, pero no tiene descendencia. Luego con el segundo hijo y él también muere y tampoco hay descendencia. Y luego ella está esperando por el tercer hijo para que se lo dé a ella en matrimonio. Vamos a ver qué pasa con esta mujer. Entonces vamos a leer en Génesis 38, los versos 6 al 19, y luego vamos a leer los versos 24 al 30. Entonces primero leamos del 6 al 19. Dice lo siguiente: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame llegar ahora a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: no, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y vamos a leer qué pasa en la historia en Génesis 38 del 24 al 30. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, ¿qué es importante en esta mujer Tamar? Entonces, primero que todo, hay varias cosas. La primera cosa, Tamar era una mujer cananea, era una mujer gentil. Es lo primero que menciona. La segunda cosa, mire, ella se casa con el hijo de Judá,
el hijo muere, no hay descendencia, luego se casa con el segundo hermano, tampoco hay descendencia, y el tercer hermano sucede lo mismo, y finalmente ella está esperando por este hijo menor llamado Sela. Pero ¿qué pasa? Cuando él comenzó a crecer, ella se dio cuenta que no se lo dieron a ella. ¿Y qué hizo ella? Se hizo pasar por prostituta, se vistió, se quitó las ropas de la viudez y luego tuvo relaciones con su suegro, porque su suegro pensó que ella era una prostituta. Ella queda embarazada. ¿Y qué dice Judá cuando se enteró? El suegro: sáquenla y quémenla. ¿Se pueden ustedes imaginar esto? Pero la mujer dice: del varón, de que son estas cosas, él es el padre. Entonces ahí vemos que nace su primer hijo se llama Fares. ¿Y por qué es importante esto, hermanas? Porque esta mujer es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la lección espiritual? El Señor nos está enseñando entonces que a pesar de que esta mujer fue pecadora, que a pesar de que fue una mujer gentil, Dios tuvo misericordia de esta mujer y esta mujer fue incluida, sus hijos, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Esto nos dice que Dios nos ha escogido a nosotros, gentiles. Nosotros no teníamos nada, no tenemos una herencia honrosa, pero Dios nos ha honrado a nosotros y nos ha escogido como sus hijos. Esa es la primera persona en la línea. Luego tenemos la segunda mujer, es Rahat. Ella es una prostituta, es una mujer gentil. Y si recordamos en la historia, Josué envió a 2 espías. Josué estaba listo para conquistar la tierra de Canaán, pero anterior a esto, él envía 2 espías. Y estos 2 espías van y miran toda la tierra en Jericó y entran en la casa de una mujer. Esta mujer era Rahat, pero esta mujer era prostituta. Esta mujer guardó a los 2 espías y como consecuencia de esto, entonces los espías le dijeron a ella: nosotros vamos a liberarte. Cuando Israel venga a conquistar la tierra, entonces tú vas a estar en libertad por lo que has hecho. Esta mujer creyó a Dios. Entonces vamos a leer un poco más acerca de esta mujer Rahat y vamos a mirar en Josué, el capítulo 1, los versos 13. Josué capítulo 1, entonces los versos del 1 al 13, y luego vamos a leer el capítulo 6, los versos 17 y 25. Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente, en Josué 2, 1 al 13. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: anda, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahat y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahat: sacad a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y sobre los moradores del país, y ha desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis
nuestra vida de la muerte. Y en Josué 6, el verso 17 dice lo siguiente: entonces, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Y en el verso 25 dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¡Wow! ¡Qué interesante esta historia, hermanas! Si nos damos cuenta, esta mujer era una mujer gentil, esta mujer era una mujer prostituta, no tenía los mejores antecedentes. Sin embargo, esta mujer creyó en Dios, y esta es la lección espiritual. Esta mujer creyó, esta mujer guardó a los 2 espías, y más adelante, entonces ella puso un cordón de grana en su ventana, y cuando el pueblo de Israel vino a conquistar Jericó, entonces ellos vieron este hilo de grana, y entonces esta mujer fue salva con toda su familia. Y es lo que nos dice la historia. Entonces vemos que Dios es misericordioso. De nuevo, Dios salva a una mujer gentil, una mujer prostituta. ¿Y qué pasa? Lo más asombroso es que con la anterior historia habíamos visto a Tamar. Ella tuvo su hijo que se llamó Fares, y este Fares fue el tatarabuelo de este hombre, de uno de los espías, que fue esta mujer se casa con Salmón, y mire, tiene otro hijo, y este hijo es llamado Booz, y este Booz se convierte en el pariente redentor, que es nuestra siguiente historia. Entonces, como vemos, el plan de Dios es perfecto, no importa de dónde nosotras somos. Lo importante es que si nuestro corazón está dispuesto, si nuestro corazón, nosotros recibimos al Señor Jesucristo, vamos a ser salvas. Entonces Dios incluye en esta genealogía otra mujer gentil, como es esta mujer. Vamos a ver la tercera en la lista. Entonces la tercera en la lista es Ruth, entonces la moabita. Y vamos a ver quién es esta mujer. Entonces vamos a ver que Ruth la moabita, esta mujer es una mujer gentil, era de Moab, ¿sí? Nos dice la historia que Noemí vivía en Belén. Ella tenía a su esposo, tenía 2 hijos, y en tiempo de hambre ellos se fueron a Moab, y allí en Moab su esposo murió, pero sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Una de estas mujeres era Ruth, la otra era Orfa, pero Noemí decide volverse otra vez a Belén. Y le dice a sus nueras: hasta luego, yo me despido, yo ya no tengo más hijos con los cuales se puedan casar. Pero Ruth le dice: yo iré contigo, donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y sabemos que Ruth llega a este pueblo con Ruth la moabita, y esta mujer es una mujer hacendosa, esta mujer es una mujer, podemos decir, piadosa. Pero a pesar de eso, esta mujer tiene sus antecedentes, los fundadores de Moab no tienen una ascendencia buena. Entonces vamos a ver quién era esta mujer y lo que sucedió con ella. O sea, Dios en su misericordia vio esta mujer Ruth, esta mujer que estaba en Moab, que llega a Belén. ¿Por qué? Porque ella dice: tu Dios será mi Dios. Ella creyó en el Dios Todopoderoso. Y mire lo que sucedió. Nos dice en Ruth 4, del 1 al 10 y del 13 al 16. Booz, ¿quién era este Booz? Booz, recordemos que era el hijo de esta mujer, es prostituta, Rahab, y de Salmón. Y mire lo que dice: Booz es el pariente redentor. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: hey fulano, ven aquí y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego vino el pariente Noemí, que había vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelete, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti.
Y respondió él, dijo, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mí el derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Y luego leemos en el verso 13, dice, Booz pues tomó Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, en esta lección, o en esta mujer, en la siguiente en la lista, vemos Ruth, una mujer gentil, llega a Belén, y wow, por la misericordia de Dios, ella se casa con Booz. Ahora, ¿cuál era la costumbre en este tiempo? La costumbre era que si un hombre moría, ¿sí? Y entonces no se podía redimir su tierra porque ya había muerto y no había dejado ningunos hijos, entonces ¿qué debía hacer? El pariente cercano en la familia, entonces debía comprar los derechos y adquirir esta tierra. ¿Para qué? Para que no se perdiera la heredad de la familia. Y esto es lo que hace Booz. Booz entonces habla con los ancianos y compra el derecho. Y mire, no solamente compra el derecho de adquirir toda la tierra que era de Noemí, de Elimelech, no, dice que él se casa con esta mujer, él se enamoró de esta mujer y él se casó con Ruth. Y mire a quién tiene ella, dice, ella queda embarazada, su primer hijo se llama Obed. ¿Y quién fue Obed? Fue el abuelo del rey David. Y nosotros sabemos que esa es la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces es sorprendente cómo Dios, wow, cómo Dios restaura, cómo Dios trae salvación por la fe de ella. Ella dijo, mi Dios será tu Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ella creyó en Dios y como dice la palabra, le fue contada, entonces por justicia. Entonces vemos aquí que este pariente redentor, Booz, es parte de esta, cumple este papel de redentor para Ruth la moabita y ella se casa. Vemos que ella era una mujer buena, ella era una mujer, podemos decir, que tenía ciertas buenas características, podemos decir que ella era piadosa, pero miremos quiénes eran sus descendientes. Y cuando nosotros miramos los descendientes decimos, wow, aquí hay algo. Vamos a ver quiénes eran estos descendientes. Mire lo que nos dice Génesis 19, los versos 31 al 38. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no la echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.
y dio luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Entonces aquí vemos, wow, cómo se está uniendo la historia. Continuando con la historia, entonces si lo que acabamos de leer en Génesis, nosotros nos damos cuenta, wow, quiénes eran los antepasados pasados de Ruth, la moabita. Entonces sabemos que ellos salen de esta relación incestuosa de Lot con sus dos hijas. La hija mayor tuvo un hijo, la hija menor tuvo un hijo de su padre, y de ahí nacen los moabitas, de la hija mayor. Entonces ahí vemos, pero lo importante de decir es que a pesar de cuán deshonrosos sean nuestros antepasados, esto no tiene que dictar el futuro de los hijos de Dios. Y Dios tuvo compasión de esta mujer, Ruth, y esta mujer se convierte parte de la descendencia del Señor Jesucristo. Vamos a ver la cuarta mujer en la lista. Entonces veamos que la cuarta mujer es Betsabé, y miren lo que nos dice en el verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Entonces esta cuarta mujer es Betsabé, y sabemos nosotros quién era ella. Dice que un día el rey David estaba en su palacio, y que un día él estaba paseándose cuando vio una mujer hermosa que se estaba bañando, y él mandó a preguntar, ¿quién es esta mujer? Ella le dijeron, esta mujer es casada, su esposo se llama Urías, y dice que el rey David mandó llamar a la mujer, cometió adulterio con ella, y luego mandó matar a su esposo. Entonces, wow, a pesar de esto, Dios tiene misericordia. Y vamos a ver lo que nos dice aquí en 2 de Samuel 11, del 2 al 4. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se fue a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Y luego tenemos los versos 14 al 16. Entonces dice, venida la mañana, entonces escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue lo que sucedió. Entonces, si nos damos cuenta en esta otra mujer, wow, aquí vemos el rey David comete adulterio, estos adúlteros, ella queda embarazada. ¿Y qué sucede? El primer hijo de esta mujer muere. ¿Por qué? Porque Dios no le agradó esto. Pero nosotros sabemos que a pesar de eso nos dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es la diferencia? David cometió pecados como todos nosotros, pero él se arrepintió. Él fue al trono de la gracia de Dios y pidió perdón. Y esto fue lo que él se arrepintió. Y esta mujer se casa con el rey David luego, y ella queda nuevamente embarazada, y el hijo que nace es Salomón, el siguiente rey. Entonces ahí vemos que esto es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor usa a estas mujeres escandalosas dentro de la genealogía? Con propósitos, mis hermanas, porque Dios es misericordioso, porque Dios nos ama muchísimo, y porque ha incluido personas de todo tipo. No importa quiénes seamos, Dios nos ha incluido, nos ha escogido para ser hijos del Altísimo. Tenemos, wow, un gran privilegio. Entonces esto es importante. Y finalmente tenemos la última mujer. ¿Quién era esta mujer? La última mujer era la Virgen María. Esa fue la madre de nuestro Redentor. Pero yo quiero que piensen en algo. ¿Se imaginan ustedes qué estaba pasando en la mente de esta mujer adolescente? Porque ella era una adolescente. Y cuáles eran los comentarios de los vecinos, de las personas que estaban cercanas a ella, de su comunidad. Y dice que José
la quiso dejar en secreto, quiso divorciarse de ella. Según la costumbre judía, cuando ya estaban comprometidos, ellos no se habían casado aún, pero cuando estaban comprometidos, eso era como matrimonio. Y ella queda embarazada y José piensa dejarla secretamente, pero el ángel de Dios se le aparece. Entonces ahí vemos que a pesar de esto, de ahí viene el Señor Jesucristo. Entonces por eso decimos, mis hermanas, esto es que a pesar de cuán deshonrosa sea nuestra herencia, entonces esto no tiene que dictar el futuro. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito con cada una de nosotras. Y nosotros podemos dejar, lo más importante, un legado. Y es un legado diferente para nuestros hijos y para nuestra descendencia. O sea, podemos decir, el pasado quedó atrás, pero en el presente estamos en Cristo Jesús y nosotros podemos dejar un legado diferente para ellos. Entonces, ese es el primer punto de esta lección. Vamos a ver un segundo punto, y el segundo punto es que en el Señor Jesucristo somos aceptados en el amado. Piensen en esto, somos aceptadas en el amado. ¡Wow! Eso es increíble ver esto. Vamos a ver entonces esta cita en Hebreos 1:6. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué es importante, hermanas, esta palabra? Esta palabra dice, la palabra aceptada, es una palabra interesante. Es una palabra, entonces, que describe el honor que ha sido otorgado a un hijo de Dios cuando es colocado en Cristo Jesús. Y muchos de los traductores han escogido la palabra favorecido. Entonces ahí vemos, estas dos palabras son similares, aceptado o favorecido. Pero también encontramos en otras traducciones la palabra complacido o muy complacido. Entonces veamos que en muchos de estos pasajes se refieren al Señor Jesucristo, pero en este pasaje que vamos a leer se está refiriendo a nosotros, los hijos de Dios. Y miren lo que dice Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿a quién? A nosotros, los hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y en otras versiones dice según el puro afecto de su beneplácito. Y en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer ¿a quién? A nosotros, los hijos de Dios, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, cuando nosotros miramos en el griego original, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa esta palabra favorecido? ¿Qué significa esta palabra aceptado? Vamos a encontrar cosas interesantes. Lo primero que vemos es que esta palabra en el griego es charito y esta es la palabra gracia. Y recordemos que nosotros hemos sido salvos por gracia. Entonces está relacionado con gracia y perdón de pecados. Y también tenemos, en otras traducciones dice buena voluntad, complacido. Y estas son palabras también que vienen de una raíz griega. ¿Y qué significa? Satisfecho, complacido, pensar bien, aprobar bien. Esto es lo que significa. ¿Por qué esto es importante y por qué estamos mencionando esto? Primero, lo que vamos a decir es que en el bautismo del Señor Jesucristo, recordemos muy claramente lo que nos dice en Lucas 3:22. Dice, y descendió el Espíritu sobre él, o sea, sobre el Señor Jesucristo, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿por qué estamos nombrando? Mire, Dios el Padre dice del Señor Jesucristo, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo de ti complacencia. Y nosotros veíamos que esta es la misma palabra. Entonces, leíamos que en el bautismo del Señor Jesucristo, el Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces es importante esto. ¿Y por qué? Pues el bautismo fue la primera manifestación del Señor Jesucristo para su ministerio público. Entonces es importante la afirmación de Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y miren lo que nos dice además Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien le he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, importante en esta parte, porque esta referencia nos está hablando del Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, mi escogido.
Entonces lo vemos en el bautismo del Señor Jesucristo, Dios el Padre diciendo acerca de su Hijo amado. Mire lo que dice en la transfiguración. Entonces Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado a quien amo, el cual estoy complacido. Eso es lo que está diciendo el Padre. Este es mi Hijo en el cual estoy complacido. Nosotros sabemos que el objeto de amor de Dios el Padre pues es su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué realmente a nosotros nos separa de Dios? Pues nuestros pecados. Mire, Isaías 59:1-2 dice que nuestras iniquidades nos han separado de Dios y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios sobre nosotros. Y lo que pasa es que Dios no escucha. Entonces, pero nosotros sabemos que gracias a la salvación, gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Y es lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces el punto es que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos al Señor Jesucristo, lo recibimos como Salvador personal, entonces ¿qué pasa? Nosotros somos altamente favorecidas por Dios. Así como Dios el Padre es el Hijo del Padre, Dios se complace en Él, se complace con nosotras. ¿Por qué? Porque nos ha reconciliado. Y dice la palabra que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Vamos a leer lo que dice en Colosenses. Nos está hablando directamente Colosenses 1:19-23 acerca de esto. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces el punto que estamos diciendo es que Dios el Padre nos ha reconciliado a nosotros. Nosotros en el pasado vivíamos en nuestros pecados, estábamos separados de Dios, pero ahora estamos cercanos a Dios. Ahora Él nos ha reconciliado. Entonces es importante de ver esto. Y otra cosa interesante que sucede es que en el nacimiento del Señor Jesucristo, las huestes espirituales dijeron esto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Entonces esa buena voluntad es la palabra complacido. Entonces otras versiones dicen en quien su favor descansa, es lo que dice. Pero hay una cosa interesante y no sé, el significado de esto es wow, asombroso, porque Dios el Padre estaba complacido de su Hijo, pero por este sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, cuando nosotros le recibimos por fe, Dios se complace en nosotras, en cada una de ustedes. El favor de Dios está descansando sobre cada una de nosotras. Yo no sé, hermana, acerca de sus vidas, pero si algunas de ustedes están de pronto teniendo dificultades o están luchando con sentimientos de insignificancia, de que no valen nada, lo único que les puedo decir es que a veces cuando nosotros leemos la Biblia, creemos que los personajes de la Biblia son superhéroes, pero realmente no lo son, son personas como nosotros. Entonces, recordemos, por ejemplo, la Virgen María. La Virgen María, mire, ella era una adolescente. ¿Se pueden ustedes imaginar qué estaba pasando en su mente de adolescente cuando ella escuchó las palabras del ángel Gabriel diciéndole lo siguiente: salve, muy favorecida, el Señor es contigo? ¡Wow! Que ella estaba pensando, bueno, ¿qué significa este saludo? Yo no sé. Sin embargo, ella no entendía. El ángel Gabriel le dice que ella iba a ser, ¿verdad?, el incubador que iba a llevar al Señor Jesucristo en su vientre. Y entonces ella se maravilló, ¡wow! Ella, sin embargo, ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Entonces nosotros sabemos que este encuentro fue un encuentro maravilloso y nosotros sabemos que María, la madre del Señor Jesucristo, ella fue una mujer muy favorecida, lo dice el ángel. Pero el punto que queremos decir es que en Efesios 1:6 dice que nosotros somos aceptados en el amado.
y somos altamente favorecidos. Es la misma palabra que el ángel utiliza con María, altamente favorecida, y somos aceptados en el amado. Ahora, nosotros sabemos que la Virgen María llevó en su vientre a Dios, wow, qué privilegio, al Señor Jesucristo. Ella lo cargó en su vientre, pero nosotras somos altamente favorecidas. ¿Por qué? Como María, porque Dios está con nosotras, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotras. Entonces, saber esto, nosotros decimos, wow, qué privilegio que nosotros también tenemos. Y mire lo que dice Romanos 8, 28 al 32. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes, hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que también llamó, entonces, y a los que también predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, aquí muy claramente el apóstol Pablo lo dice. Mire los privilegios. Dice, Dios nos ha predestinado, ¿saben? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha llamado para ser hijas de Dios. Dios nos ha justificado por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y Dios nos ha glorificado a nosotras. Entonces, qué privilegio, dice, que el que no escatimó ni a su propio Hijo y nos lo entregó por nosotras, al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, además de esto, lo dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! Es maravilloso. No solamente hemos sido justificados, el Dios el Padre se complace en nosotras, sino mire lo que dice, Él le ha placido darnos el reino. Somos parte del reino de Dios, somos parte de esta historia de redención, somos parte de avanzar el reino de Dios. Entonces, qué privilegio para nosotros, qué honor que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y dice Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí importante, dice, más a todos los que le recibieron, o sea, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que se arrepiente de sus pecados, que esta persona se somete al señorío del Señor Jesucristo, esta persona es altamente favorecida, así como lo fue María. Nosotros somos altamente favorecidas. ¿Qué podemos decir? Las conclusiones. La primera cosa que podemos decir es que toda alma tiene valor para Dios. Entonces no solamente tenemos valor para Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido hechas a la imagen de Dios, y el precio que el Señor Jesucristo pagó por nuestra redención fue su sangre preciosa. Él fue a la cruz y murió. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en esto, pensamos, wow, el precio del Señor Jesucristo fue alto. ¿Para qué? Para que nosotras pudiéramos ser altamente favorecidas. Y la segunda conclusión que podemos decir es que si nosotras somos cristianas y de pronto usted se siente que no ha sido aceptada, que ha sido rechazada, entonces las buenas nuevas de hoy que yo les quiero decir, recordemos, es que tenemos un nuevo linaje en Cristo Jesús. No importa nuestro pasado pecaminoso, no importa de dónde nosotras hemos venido, Dios el Padre nos ha redimido a nosotras. Y así como escogió a estas mujeres en el Antiguo Testamento, escandalosas de sus testimonios, mujeres que fueron prostitutas, mujeres que fueron gentiles, que fueron pecadoras, Dios la ha escogido a usted, hermana, entonces la ha redimido de este pasado, y usted es parte de la familia de Dios. Y le quiero decir algo, usted Dios el Padre se complace en usted. Gloria a Dios por estos beneficios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios las bendiga.